ocasión hablaremos un poco sobre lo que son anestésicos generales y locales. Quizá ya vino esto como pregunta en su continua, una. Sin embargo, es muy preguntado también tanto en los finales, porque a mí me vino como 3 preguntas de esto en el final, y también en lo que son los parciales. Pueden ser tanto como, bueno, en este caso son más comunes usados para lo que son para marcar. Si no me equivoco, hay como 3, 5 preguntas. Ahora, si empecemos un poco sobre lo que son anestésicos y para ello tenemos que conocer los conceptos, definiciones y también anestésicos tanto generales como locales, ¿ok? En otras palabras, lo que son anestésicos a comparación de los analgésicos es que los anestésicos tienden a deprimir el sistema nervioso central. ¿Y esto con qué finalidad? Acá voy a ponerlo. Deprime el sistema nervioso central. ¿Y esto con qué finalidad? En este caso, evitar el dolor, pues. Y también algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Hola, Isaac. Ahora sí, sigamos. Es que en este caso, los fármacos o el tratamiento específicamente de los anestésicos es para evitar pues, el dolor y también algo muy importante y lo que diferencia de los analgésicos es que en los anestésicos lo que va a haber es que no va a haber conciencia, ¿ok? Esa es la gran diferencia. Entonces acá tenemos, ay, perdón chicos, ok, voy a volver a compartir. Ya. Ya. Ahora sí, es que vamos a poner acá cualquier cosa, el resumen de lo que quiero mencionar, ¿ok? Es que los anestésicos o la anestesia es la pérdida del dolor junto a lo que es la pérdida de lo que es la conciencia, ¿ok? Son dos temitas que tienes que tener en cuenta y lo que diferencia de la analgesia es que en la anestesia lo que se va a perder es esto, la conciencia. Cosa que en este caso, aquellos pacientes que consumen, por ejemplo, los AINES, que son analgésicos, no tienen esta pérdida de la conciencia, pero obtienen pérdida del dolor. Esa es la gran diferencia, ¿ok? Entonces, de manera general, no confundir ello, ¿ok? Y también lo que es, en este caso, su mecanismo de acción. Por ejemplo, vamos a ver que los fármacos anestésicos tienden a hacer un efecto a nivel del sistema nervioso central. Y esto lo voy a explicar más adelante mediante 2 vías. A comparación de los analgésicos, que evitan en este caso, los analgésicos, son mediante lo que es una enzima, o sea, por vía indirecta, por lo que es la COX. ¿Ok? COX-1, que es la natural, y la COX-2, que es la fisiopatológica, o la que es por inflamación. ¿Ok? Entonces tenemos como definición de los anestésicos, que son medicamentos capaces de ¿qué? De provocar pérdida de lo que es la sensibilidad y la conciencia. ¿Ok? Puede ser de tipo local o de tipo general. ¿Cuál es la diferencia? Es que los locales son, pues como el mismo nombre dice, ubicados en ciertos lugares o ciertos, bueno, como lo mencioné, en ciertos lugares, a comparación de la general, en la cual ya es pues, general, está en todo el cuerpo. ¿Ok? Entonces, locales, una partecita del cuerpo y generales, todo. ¿Ok? Tenemos dos tipos, anestésicos generales y locales. Ahora, los generales tienden a generar una función que es deprimir el sistema nervioso central. ¿Y esto por qué? Porque recordemos que nosotros, a nivel de lo que es la neurona, tenemos sinapsis y van a haber neurotransmisores. Dentro de ellos tenemos los excitatorios, vamos a ponerlos acá, y los inhibitorios. ¿Ok? Los inhibitorios tienen la función en este caso de inhibir pues, el sistema nervioso central. ¿Y esto cuál es? El GABA. ¿Ok? Mediante su receptor, el tipo A. ¿Ok? GABA interactúa con el receptor, bueno, en este caso que tiene su subunidad o le dicen GABA-A. ¿Ok? Y tenemos el otro que es el glutamato. El glutamato es, por así decirlo, el neurotransmisor más excitante. ¿Ok? Y lo más importante es que el glutamato tiene dos receptores. ¿Ok? Los receptores GLUT y los NMDA. ¿Ok? Pero los más importantes son los NMDA. ¿Ok? Entonces, es lo que quiero que tengan en cuenta. Son receptores que van a ir específicamente con el glutamato. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nosotros suprimimos el sistema nervioso central? ¿Excitándolo más? No, pues.
sino inhibiendo su excitación y aumentando más su inhibición. Entonces, ¿cuáles son los fármacos y sus mecanismos de acción de manera general? Unos estimulan a los receptores GABA-A y otros inhiben a los receptores NMDA, que son en este caso del glutamato específicamente. Entonces, esos son sus dos mecanismos de acción. ¿Ok? Eso es resumiendo todo lo que es en este caso la fisiopatología, por así decirlo, de los mecanismos y target de los fármacos. ¿Ok? Y tenemos los efectos. Entonces, acá están. Tenemos acá, una, la inmovilidad, la amnesia, la analgesia. ¿Qué quiere decir esto? Pérdida del dolor. ¿Ok? Inhibe los reflejos autónomos. ¿Y esto por qué? Porque en este caso recordemos que nosotros tenemos reflejos para todo. Reflejos nauseosos, todo tipo de reflejos. Entonces, esos reflejos evitan que nosotros podamos hacer esos procedimientos correctamente. Entonces, nosotros tenemos que inhibirlos para, en este caso, proceder a la intervención correcta, pues. ¿Ok? Y relajación del músculo esquelético para evitar ciertas contracciones, que eso vamos a ver próximamente en ciertos fármacos, que en este caso van a, pues, que son los fármacos que son bloqueadores neuromusculares, que lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Y la inconsciencia. Por otra parte tenemos los analgésicos locales, ¿ok? Como acabo de mencionar, medicamentos que permiten el bloqueo de la sensibilidad y el dolor, ¿ok? Simplemente tenemos que tener eso en cuenta, y es localizado. Ojo, como acabo de mencionar acá, en este caso no altera en este caso no altera la conciencia, ¿ok? No altera la conciencia. Sin embargo, lo que quiero que tengan en cuenta que de las anestesias locales es que dentro de este lugar va a haber una supresión de, en este caso, las neuronas, ¿ok? Las ciertas conexiones que van a haber ahí, las uniones neuromusculares, ¿ok? Para tener en cuenta ello. Las uniones neuromusculares se van a ver alteradas acá, ¿ok? Dentro de ello tenemos en cuenta también esto. Vamos a tener diferentes tipos de anestésicos locales. Tenemos que son ésteres y amidas, perdón. Los ésteres y amidas los vas a sacar de manera general porque te pueden preguntar un casito en el cual te mencionan cuál es éster y cuál es amida. Y dentro de ellos simplemente lo sacas por esto. Las amidas presentan dos I, ¿ok? ¿Como cuáles? La lidocaína, mupivacaína, la ropivacaína, los demás tipos de, en este caso, fármacos, ¿ok? Que están acá, las amidas. Tienen dos I. Y los ésteres solo presentan una I, de manera sencilla, ¿ok? Tenemos acá procaína, tetracaína, benzocaína, cocaína. ¿Y qué quiero que tengan en cuenta acá? De todos estos fármacos que les acabo de mencionar, quiero que se graben tres muy importantes, que son los amidas, ¿ok? Porque los ésteres no son tan preguntados, sin embargo, los amidas sí. Incluso una fue preguntada para mi examen final, que fue la lidocaína, ¿ok? Son preguntas son de fármacos muy preguntados y que se repiten constantemente, ¿ok? Tenemos en este caso, la lidocaína, la mepivacaína y tenemos también la bupivacaína, ¿ok? La de acá y la de acá. ¿Cuál es la importancia de estos tres? Te pueden preguntar así sencillamente. El único anestésico local que es usado como antiarrítmico y también es usado para embarazadas. Entonces, nosotros marcamos lidocaína. Es preguntadísimo, ¿ok, chicos? Eso siempre viene, literalmente, porque es el único fármaco de los anestésicos amidas que es en este caso usado en embarazadas, ¿ok? Eso tengan en cuenta mucho. Lo voy a poner acá igual. La lidocaína tiene tres funciones en sí. Como anestésico local, como antiarrítmico y también en este caso usado en embarazadas, ¿ok? Esa es la gran característica de la lidocaína. Sin embargo, quiero que tengan algo en cuenta. Nosotros vamos a tener también como beneficios también cosas malas. Y eso es lo más importante que también preguntan. ¿Cuáles son las contraindicaciones de estos medicamentos? ¿O cuáles son sus reacciones adversas? Dentro de ello, primero, a pesar de que acá mencionan también cómo es su metabolismo, cuáles son sus toxicidad sistémica, es más probable, como mencionan acá, son las amidas. Y dentro de ellos tenemos también esto. La lidocaína, si te das cuenta,
tienes que tener en cuenta, yo lo sacaba así, las amidas y los ésteres o los anestésicos locales amidas solo tienen dos efectos malos, o afectan al corazón o al cerebro, ¿ok? Entonces, si la lidocaína es un antiarrítmico, es bueno para el corazón, ¿ok? Entonces, es malo para lo otro. ¿A qué me refiero? Que es neurotóxico, ¿ok? Eso también es muy preguntado, ¿ok? ¿Y cuál es su contraparte, por así decirlo? Si uno es neurotóxico, ¿cuál es el cardiotóxico? El cardiotóxico es la bupi, ¿ok? Es la bupivacaína, en la K. La bupivacaína es el cardiotóxico. Y ahora, la pregunta que me vino a mí en mi parcial fue la siguiente. Dentro de los anestésicos locales de tipo amidas, bueno, no mencionaron lo de amidas, pero lo aclaro. ¿Cuál es el fármaco que es en este caso, que tiene como contraindicación, o es en este caso, cardiotóxico y neurotóxico? Y eso es el siguiente que me faltó mencionarles, que es el mepivacaína. ¿Ok? Entonces, el de acá es los dos juntos. Altera el corazón. Bueno, acá y el cerebrito, ¿ok? Es neurotóxico. Neurotóxico y cardiotóxico. Eso es la gran diferencia. Entonces, acá hay miles de preguntas, bueno, tres preguntitas que a mí me vino tanto en mi final, en mi parcial y en mi continua 3. Uno, bueno, en mi continua 3 no. Amidas, acuérdate. ¿Cuál es el único cardiotóxico? Bupivacaína. ¿Cuál es el neurotóxico? Lidocaína. Pero ¿cuáles son sus ventajas? El acá es anestésico local, antiarrítmico y usado correctamente en embarazadas. Incluso es también pregunta que van a venir en antiarrítmicos. Dentro de los pocos fármacos que ustedes van a ver, la lidocaína es uno de ellos apto para embarazadas. ¿Ok? Y los neurotóxicos, en este caso, tiene como reacción adversa. Lo malo es ello, de la lidocaína. ¿Y cuál es el que es tanto cardiotóxico como neurotóxico? En este caso es la mepivacaína. ¿Y esto por qué? Porque en este caso, porque a pesar de que tenga estas reacciones adversas, se caracteriza por algo muy importante, es que es el más potente, ¿ok? Entonces tiene como beneficio que es el más potente, pero como cosas malas que es tanto cardiotóxico como neurotóxico, ¿ok? Eso es lo más importante que quiero que tengan en cuenta en este caso, ¿ok? Y eso es lo más importante como para centrarnos mucho en lo que son definiciones y reacciones adversas de manera sencilla. ¿Ok, chicos? Ahora, poco a poco, luego de ello vamos a hablar más a profundidad de lo que son los anestésicos locales, perdón, generales, con sus contraindicaciones y características importantísimas, ¿ok? Entonces, chicos, ¿esa pantalla está todo claro? Bueno, ¿está PPT? ¿Me podrán una manito o algo, chicos? Ok. Ya. Entonces, sigamos. Entonces, acuérdense, algo muy importante. La lidocaína es el único, ¿ah? Ok. Sigamos. Entonces, acá está la definición o la división correcta de lo que son los anestésicos generales. Tenemos tanto anestésicos auxiliares, que son en ese caso como un ayudante nomás. Entonces, los más importantes que quiero que tengan en cuenta y los que son preguntadísimos en examen y quiero que se centren, es en los anestésicos hipnóticos. ¿Ok? Dentro de ellos tenemos los parenterales y los inhalados. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero que tengan en cuenta acá? Miren, tenemos acá todos los... ¿Cómo vas a sacar o cómo vas a conocer todos los anestésicos inhalados? Porque todos terminan en fluorano, todos, excepto uno, que ahorita lo voy a mencionar. ¿Como cuál? Mira, isoflurano, sevoflurano, desflurano. Todos los que terminan en fluorano, tú los vas a sacar. Esos son anestésicos, en este caso generales, inhalados. ¿Ok? Así lo sacas, nada más. ¿Y cuáles son los parenterales? En este caso ya lo vas a ver, que lo vamos a ver más adelante, que tenemos acá el propofol, el etomidato y la ketamina. Son los más preguntados y quiero que tengan en cuenta algo muy importante. Por otra parte, miren acá, tenemos los anestésicos auxiliares, los que van a ayudar como, por así decirlo, un apoyo. Dentro de ellos tenemos las benzodiazepinas, ¿ok? Tenemos ahí todos los que son midazolam,
diazepam, lorazepam. Acuérdense algo muy importante. El diazepam es de acción larga, ¿ok? Es de acción ultra larga. Son los que tienen menos riesgo a tener adicciones, ¿ok? Quiero que tengan eso como datito. ¿Ok? Ahora, por otra parte tenemos también agonistas beta 2, bueno, alfa 2, perdón. Y también analgésicos, que son opioides. Y esto lo vamos a ver más adelante cuando los vaya a mencionar. ¿Ok, chicos? Entonces, y también tenemos acá agentes neuromusculares. Dentro de ellos tenemos acá despolarizantes y no despolarizantes, que también son muy preguntados en exámenes. ¿Ok? Quiero que tengan en cuenta algo eso muy, muy claro. Y como dato y pregunta también de examen, ¿cuáles son las benzodiazepinas de acción prolongada? ¿Qué quiere decir esto? Más de 24 horas. Y los que tienen menor riesgo a, en este caso, síndrome de abstinencia. O en este caso, por así decirlo, alguna dependencia farmacológica. ¿Cuáles son? Diazepam, lorazepam. ¿Ok? Aunque el lorazepam tengamos en cuenta que es de manera intermedia, o sea, entre 12 a 24 horas. ¿Ok? Eso en cuenta. Tenemos el más importante y el que es de acción más de 24 horas, midazolam. El de acción de 12 a 24 horas, en este caso tenemos al lorazepam. ¿Ok? Eso claro. Y el que tiene más riesgo a tener este síndrome de abstinencia es el acá, midazolam. ¿Ok? Entonces, si en este caso se quiere evitar, en este caso, por así decirlo, dar estos fármacos para evitar alguna dependencia farmacológica, se les da más que nada diazepam. ¿Por qué? Porque el midazolam es, en este caso, de ultra corta. Entonces, pues en este caso, no se recomienda. ¿Ok? Por otra parte, ¿qué es lo que quiero que tengan en cuenta acá también? Los parenterales. Ahora, dentro de ello, yo les había mencionado diferentes fármacos, ¿ok? Sin embargo, dentro de ello también teníamos anestésicos locales, en este caso los amidas, específicamente la lidocaína. Entonces, es muy preguntado, ¿cuál es el único anestésico hipnótico parenteral el cual tiene en este caso, interacción que se puede usar correctamente con la lidocaína? Y en este caso es el propofol. Es el único medicamento parenteral que se puede usar junto a la lidocaína. El único. Y eso es preguntado también. ¿Ok? La lidocaína. Por otra parte, tengamos en cuenta algo que les mencioné. Entonces, ¿cómo vamos a ver esto? ¿Cuáles son? Eduardo, me habías mencionado que hay fármacos que tienen el efecto de suprimir el sistema nervioso central, en este caso, que son estos de acá. ¿Verdad? ¿Cuáles son esos que me habéis mencionado? Teníamos dos, ¿verdad? Que aumentaban o generaban el efecto agonista de la supresión o inhibición, que es los receptores GABA, y los que son inhibidores de los receptores, en este caso, de glutamato. ¿Y cómo vamos a entender esto? ¿O cómo vas a sacarlo? Por este orden. El propofol y el etomidato tienen el efecto, vamos a mencionarlo así, el efecto inhibitorio. Y la ketamina actúa en el efecto excitatorio. Entonces, como te había mencionado, ¿cuál era el efecto inhibitorio? Los receptores GABA. Entonces el propofol y el etomidato actúan en los agonistas de los receptores GABA-A. Y el único que actúa en los receptores de glutamato es la ketamina. ¿Por qué? Porque te acabo de mencionar, excitatorio. ¿Ok? En los receptores NMDA. ¿Ok? Eso quiero que tengan en cuenta porque luego tengo un cuadro en el cual se observa más que nada todo para que tengan en cuenta. ¿Ok? Entonces, chicos, ¿eso claro? A ver, chicos. ¿Me confirman eso para seguir con lo que es inhalados? Ya.
Mira, ahora, siguiendo con lo que son los inhalados, acá tenemos, te había mencionado, todos los fluораnos. Ahora, ¿qué falta más? El óxido nitroso. Es el único que no tiene, pues como acabo de mencionarlo, que no tiene el fluorano. Pero ¿qué quiero que tengas en cuenta acá? Y es también pregunta de examen. Todos los fluораnos, todos, sin excepción de alguna, todos los fluораnos tienen una reacción adversa muy conocida. ¿Alguien la conoce? ¿O alguien la sabe? ¿Cuál es la reacción? Incluso también fue pregunta de examen. ¿Cuál es la reacción adversa más común y la que se tiene mayor riesgo al usar con los fluораnos? A ver, chicos. Ok, ya. La reacción adversa más común y la más importante, vamos a poner acá, más importante, que quiero que se la graben, que es la única reacción adversa que quiero que se graben de todos los fluораnos, es lo conocido como hipertermia maligna. ¿Ok? ¿Alguien se acuerda de qué era la hipertermia maligna? Ya, lo vamos a ver más adelante, dentro de lo que es la hipertermia maligna, pero en este caso es porque hay una mutación en un receptor, que es el receptor RIR1, que eso seguro lo han visto en Morfo 1 o Morfo 2, y eso lo que va a hacer es aumentar bastante la apertura de canales de calcio. Y finalmente lo que hace es que la célula se muera, y todo el potasio que esté adentro de la célula se libere. Entonces hay riesgo de lo que es la hipercalemia. Cuando hay un riesgo de hipercalemia, acuérdate algo muy importante, que nosotros tenemos nuestro potencial de acción. Entonces, si hay bastante potasio, ¿qué se va a alargar? ¿La despolarización o la repolarización? Si hay bastante potasio, ¿qué se alarga? Miren, se alarga lo que es en este caso tu repolarización, porque recuerda que primero es la apertura de canales de sodio, luego en este caso, bueno, sigue lo que es se cierra, porque los canales dependientes de voltaje se van a cerrar, y finalmente es apertura de canales de potasio, ¿ok? Y esto lo que hace es que se repolarice, vuelva a negativizarse. ¿Qué pasa acá? Es que se tiene que volver a subir, pues, el potencial de acción, pero si no sube, porque no va a haber apertura de canales de sodio, o bueno, sí hay, pero no son tan, en este caso, no son tan elevados, lo que va a pasar es que no va a haber una correcta despolarización. Entonces, esto en un potencial de acción cardíaco te conlleva a un riesgo de paro cardíaco. Y esa es la gran importancia y también la gran relevancia de la hipertermia maligna, porque tiene riesgo de hipercalemia y por ende te viene el riesgo de paro cardíaco. Y eso lo vamos a ver más adelante en lo que es su tratamiento, porque también es preguntas de exámenes. ¿Cuál es el antídoto, por así decirlo, de la hipertermia maligna? ¿Ok? Entonces, y del óxido nitroso, finalmente, ¿cuál es su reacción adversa que quiero que tengas en cuenta? Es que tiene como reacción adversa, es un tipo de anemia, que es muy importante y muy preguntado, que es la anemia megaloblástica. ¿Ok? Ahí está, anemia megaloblástica. ¿Ok? Esas son sus reacciones adversas más comunes de los fluораnos, de los óxidos nitrosos y de los parenterales, lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, sigamos. Ahora, dentro de lo que son las etapas de la anestesia, nosotros tenemos 4 etapas. O bueno, 3 etapas y una de recuperación. ¿Ok? Dentro de ellos tenemos la primera etapa, la preparación. Dentro de ello, acá aún no podemos usar lo que son los anestésicos
inhalados, ¿ok? Por ende, se le van a usar otros medicamentos. A ver, un momento, por favor. Ya. Entonces, primero, tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Primero, la reparación. Entonces, acá el paciente no vamos a tener que hacer nada. Simplemente al paciente le decimos, tranquilízate, haz tus cosas, tienes que aliviar la ansiedad, controlarlo. Y luego de ello, lo primero que vas a hacer en la etapa de inducción. En la etapa de inducción tienes que usar lo que son los medicamentos o los anestésicos parenterales. ¿Ok? ¿A qué me refiero con los anestésicos parenterales? Ya les he mencionado, propofol, ketamina, etomidato, todos estos medicamentos que son usados como inducciones. Únicamente son los anestésicos intravenosos, ¿ok? Los parenterales. ¿Ok? Eso claro, por favor. Ya, sigamos. Eso es lo que quiero que tengas en cuenta. Ahora, dentro de lo que es en este caso los agentes intravenosos, puedes agregarle uno más que te había mencionado, anestésicos auxiliares, pero los más importantes son los opioides, ¿ok? Acá se pueden usar anestésicos opioides, ¿ok? O relajadores neuromusculares, ¿ok? Pero quiero que tengas en cuenta acá, te pueden preguntar, dentro de lo que son en la etapa de inducción a la anestesia, ¿cuáles son los únicos, cuál es el medicamento que se puede usar? Y te pueden poner ahí diferentes fármacos, pueden ponerte ahí anestésicos locales, te pueden poner anestésicos inhalados, y te pueden poner por ahí un escondido, uno que es anestésico parenteral. Entonces ya sabes, los únicos que son en etapa de inducción son los parenterales, ¿ok? Únicos, ¿ah? Por favor. Entonces, quiero que tengas en cuenta eso. Además de eso, se le asegura la vía respiratoria, como se menciona acá en la PPT. Ahora, siguiendo a ello, tenemos la etapa de mantenimiento. Acá ya no haces parenterales, ya no, sino lo que vas a inducir son los anestésicos inhalados, ¿ok? Inhalados. ¿Como cuáles? Ya te había mencionado, todos los fluораnos y el óxido nítrico, ¿ok? ¿Cómo? Te ponen una mascarilla en la boca y simplemente ya ingresas a lo que es, en este caso, la etapa de mantenimiento, ¿ok? Posterior a ello, tenemos la recuperación, en el cual acá el paciente simplemente lo vamos a tener que dejar reposar, le podamos dar algunos opioides, como cuáles, morfina, puede ser algún medicamento aparte, con la finalidad de poder aliviar el dolor post-quirúrgico, ¿ok? Simplemente ello. Ahora, eso que quiero que tengas en cuenta. Ahora, tenemos en este caso también una clasificación que se va a dividir por 3 zonas o por 4 zonas, ¿ok? La primera, el periodo 1. Acá lo que va a pasar, ¿qué te había mencionado que era el periodo 1 o en la etapa 1? Es la etapa de inducción o la etapa de analgesia, acá está, esta etapa de acá. ¿Qué fármacos se pueden dar? Te había mencionado, parenterales únicamente, ¿ok? Únicamente le das parenterales. Ahora, dentro de ello, ¿cómo se va a manifestar el paciente? Se puede observar acá, mira, relajación muscular ausente, color de la mucosa normal, reflejos están aún normales. Recién se está induciendo la anestesia, por así decirlo. Pero ¿de qué se va a caracterizar? Miren acá sus respiraciones. Se está hiperventilando, ¿ok? Esa es la característica del periodo 1. Va a haber una hiperventilación. Sin embargo, aún los reflejos están conscientes. Aún hay reflejos. Aún hay reflejos. A comparación, en este caso, del periodo 2, en el cual ya es el periodo de mantenimiento. Acá, el periodo 2 ya es cuando ya hay una cirugía, ya están en medio de la cirugía. ¿Ok? Y acá se puede observar algo. Miren, en este caso hay una pupila dilatada. ¿Ok? Hay dilatación de la pupila. En este caso, algunos pacientes, en estos casos, van a aparecer un proceso en el cual se le llama que los ojos se van a volver blancos. ¿Qué quiere decir esto? En anterior, ¿cómo saber esto?
vamos a ver una imagen, o vas a ver, tú mismo mira los ojos para arriba, y tómate una foto, por así decirlo, y esa cara, o esos ojos que vas a ver, son los mismos ojos que van a presentar estos pacientes. Cuando tú veas esos, por así decirlo, esa fase, se le llama que ya está en la fase de mantenimiento. O sea, ya puedes proceder a hacer, en este caso, la cirugía o, en este caso, el procedimiento que se requiera. ¿Ok? Ahora, otra más. Sus respiraciones, ¿cómo están? Están, en este caso, alteradas. Entonces, acá que tenemos bradipnea. ¿Ok? Y, como te había mencionado, hay una dilatación ocular. ¿Ok? Nada más. Eso quiero que tengas en cuenta. Y siguiendo ahí, tenemos las siguientes fases que se van a ver acá, miren. Etapa 3, que también se va a ver cómo es la etapa en la cual se va dilatando, también el ojo va a recuperándose. Sin embargo, tenemos un riesgo muy importante, en el cual, en este caso, el periodo 3, como te acabo de mencionar acá, miren, es el periodo de recuperación. ¿Ok? Como ya va recuperando todo, en este caso, su proceso. Siguiendo la fase 4. La fase 4 es el riesgo más importante y todo riesgo que tiene que tener un paciente al someterse a anestesia, perdón. ¿Cuál es? La parálisis vulvar. En ese caso, inducido por anestésicos. ¿Ok? Ese es el nombre, por así decirlo, de los anestésicos. Bueno, el riesgo también que tiene todo tipo de anestésicos. ¿Por qué? Porque suprime tanto el sistema nervioso central que lo que va a hacer es poder tener o darles un riesgo de parálisis, pues. ¿Ok? Esos son los riesgos en este caso, y lo más importante que quiero que tengan en cuenta de todo el proceso de la anestesia. Seguro lo han visto también en este cuadro en las diapositivas de su laboratorio y seminario. Sin embargo, ¿eso claro, chicos? A ver, me confirman. Ya. Entonces, acuérdense, ¿ah? Inducción únicamente parenterales. Mantenimiento, inhalados. ¿En dónde puedes usar algún, en este caso, fármaco ayudante o auxiliar? Puede ser en la etapa de inducción para, en este caso, aliviar el dolor, o en la etapa de recuperamiento por algún dolor o malestar postquirúrgico. ¿Ok? Quiero que tengas en cuenta ello. Ya. Siguiendo, tenemos acá un cuadro que quiero que tengan en cuenta, que es, si no me equivoco, el único cuadro, ya, sí. Es el único cuadro que les coloqué con respecto a todo lo que tienen que tener en cuenta de los anestésicos parenterales. Tenemos ahí el propofol, la ketamina y el etomidato. Ahora, ¿qué es lo más importante que les había mencionado en el propofol? ¿Cuál es bueno, con qué medicamento interactuaba? ¿Se acuerdan? ¿O con cuál es o el único, bueno, anestésico local que se puede, con cuál es el único anestésico local con el cual puede interactuar? ¿Alguien se acuerda? El propofol. Ahí, ya. Es la lidocaína, ¿ok? Eso quiero que tengan en cuenta, chicos. La lidocaína es el único, bueno, son de las únicas combinaciones que se puede usar, ¿ok? Y es pregunta también de examen. Propofol con lidocaína se puede usar, ¿ok? Ya. Tenemos acá las características más importantes. Sin embargo, quiero que tengas en cuenta algo. Miren, entonces, si te ponen un paciente hipotenso, vamos a ponerlo así, un paciente hipotenso, te ponen ahí, paciente ingresa o va a ingresar a una cirugía debido a que presenta un adenocarcinoma gástrico y dentro de sus funciones vitales presenta, pues vamos a ponerla así, no de, ya, ¿cuál puede ser? 180 de presión arterial. O bueno, puedes ponerle 160, pues. Entonces vamos a ponerle como riesgo de hipotensión. ¿Qué fármaco le podrías contraindicar o qué fármaco no le tienes que dar? Es propofol. ¿Por qué? Porque en este caso, hipotensa. ¿Qué quiere decir esto? Ah, entonces, un paciente, acá está bien. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos en este caso un tipo de, bueno,
Ya lo mencioné. Un paciente hipotenso, no le puedes dar propofol porque lo vas a vasodilatar tanto que puede llegar a un tipo de shock. ¿Por qué? Porque vas a dilatarlo, pues, y vas a generar un menor flujo sanguíneo a correctos órganos o correctos lugares porque está dilatado excesivamente. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante que tengan en cuenta. ¿Ok? Ahora, ¿qué más? Quiero que tengan en cuenta algo muy importante también que preguntó mi doctor de laboratorio. Es que el propofol es el único medicamento, o bueno, anestésico, que tiene como presentación una forma lechosa. Cuando tú, en ese caso, lleves hospitales, vas a ver que cuando le generen o le den, en este caso, un medicamento asociado o inducido por propofol, va a ser de forma lechosa. ¿Ok? Te pueden poner así un casito en el cual te mencionan la característica. ¿Ok? ¿Y qué más? ¿Cuáles son sus dos características más que no es acá? Que es, a ver, voy a agregar acá, ¿ok? Es antiemético. ¿Ok? Es antiemético y también antipruriginoso. ¿Qué quiere decir esto? Que evita el prurito y genera, o no genera, perdón, no genera náuseas ni vómitos postquirúrgicos. Es el único, ¿ok? El único que no te genera náuseas ni vómitos postquirúrgicos, ¿ok? Y otra característica que quiero que tengan en cuenta, el propofol también se puede usar como un anticonvulsivante. ¿Qué quiere decir esto? Un paciente que está con convulsiones y necesitas hacerle o inducir anestesia, le puedes dar propofol, porque te soluciona dos cosas, tanto la convulsión como te puede ayudar a facilitar la anestesia, ¿ok? Quiero que tengas en cuenta algo muy importante, es eso, anticonvulsivante. Incluso esa fue una pregunta de mi examen de laboratorio final, aunque ya no se da, pero puede venir en su parcial. ¿Ok? Y cosas ¿qué más falta? ¿Qué es lo que características más importantes? Tiene una característica más que acá no se menciona, que es broncodilatador. ¿Qué quiere decir esto? Ah, un paciente con asma le puedes inducir propofol, claro. ¿Y por qué? Porque broncodilata. Solucionas, pues, ayudas y evitas que haya, por así decirlo, una contraindicación más. ¿Y por qué te menciono esto de broncodilatación? Porque van a haber ciertos fármacos que van a evitar ello. Por eso es que se les contraindica en algunos pacientes. Entonces, acá tenemos, en este caso, características muy importantes. Entonces, te puede venir un paciente que viene con una hemodinamia alterada. Hemodinamia alterada me refiero con una presión o algún flujo sanguíneo anormal. Entonces, ¿qué le contraindicas? Propofol. Te puede venir un paciente, en este caso, ¿qué más te puedo poner? Ah, ya. Claro, lo más importante que quiero que tengas en cuenta es ello. ¿Ok? Por otra parte, tenemos broncodilatación. ¿Qué quiere decir esto? Ah, te puede venir un paciente con alteración o con broncoespasmos por alguna patología. ¿Qué le puedes inducir? Propofol. ¿Por qué? Porque te broncodilata, pues, te ayuda. ¿Ok? Es por eso que en este caso te puede ayudar. Entonces, ¿cuáles son sus correctos usos? Se puede usar en hemodinamia correcta, se puede usar en broncoespasmos, se puede usar en pacientes con, acá te lo puse, convulsiones, epilepsias, ¿ok? Y no afecta ni en este caso, presión intracraneal. ¿Y esto por qué? Porque lo vamos a ver más adelante en la ketamina, que es pregunta también de examen. Ahora, a ver, ¿qué más faltaría acá? Claro, ya me acordé. Ya. Te había mencionado una interacción preguntadísima en examen, que es la interacción con la lidocaína. Y esa es una interacción, por así decirlo, buena. ¿Ok? Sin embargo, tenemos una interacción mala, que tiene riesgo de anafilaxia. ¿Y cuál es esa? Es cuando hay una interacción por comidas. ¿Cuál es? El huevo. Y en este caso,
la soya, ¿ok? Creo que se escribe soja, soya, no me acuerdo cómo se escribe. ¿Ok? Lo vamos a poner así, ya, la soya. ¿Ok? Esos son los dos alimentos que se les contraindica a los pacientes que van a ser sometidos por propofol. ¿Por qué? Por el riesgo de anafilaxia. Entonces, pacientes que tienen alergias con, vamos a poner acá, alergias al huevo y a la soya, en este caso, tienen riesgo de anafilaxia. ¿Y yo cómo me acuerdo? Porque acuérdate que te había mencionado que el propofol se caracteriza por algo muy importante, que es lechoso. Y es el único medicamento lechoso, por así decirlo, o su color, su forma es lechosa, es blanquita. Entonces, la leche, huevo, huevo, soya, ¿ok? Me acuerdo algo así, porque se relaciona. Entonces, quiero que tengas eso en cuenta. ¿Ok? Ahora, posterior a ello tenemos dos fármacos más, la ketamina y el etomidato. Los más importantes que quiero que tengas en cuenta acá. Mira, el propofol te genera un efecto en la presión arterial, ¿verdad? Entonces, si tiene un paciente hipotenso, no le das propofol, sino le das etomidato. ¿Por qué? Porque no te genera ningún efecto en la presión arterial. Entonces, normal, pues. ¿Ok? Todo normal ahí. Y también tiene efecto en convulsiones. Entonces, se puede usar como anticonvulsivante. ¿Ok? Perfecto, solo ello. Quiero que tengas en cuenta eso nada más. Ahora, por otra parte, ¿qué quiero que tengas en cuenta acá? Que sí es muy preguntada, es la ketamina. La ketamina es un medicamento que es, por así decirlo, todo lo contrario al propofol. Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque miren, te genera taquicardia, hipertensión, alteración en el miocardio, depresión, en este caso, alteración pulmonar, hipertensión pulmonar en este caso. ¿Qué quiere decir esto? Paciente que viene con riesgo tanto de o es hipertenso o es, en ese caso, tiene alguna cardiomiopatía, tiene alguna alteración en la conducción eléctrica del corazón, tiene alguna alteración, en este caso, bueno, ¿qué puede ser? Ya, pues eso, ¿ok? Y es muy importante ello. Y a pesar de que todos, en este caso, todos son usados o todos se broncodilatan porque van a ser correctamente usados para por broncoespasmos, el único correctamente usado para asma es la ketamina. El único. ¿Ok? El único que se puede usar. Y eso incluso a mí me vino en mi examen de laboratorio. Me vino un casito en este caso, de un paciente con antecedentes de asma. Y yo el toque, vi las alternativas, vi que era asma, al toque propofol. De una tienes que marcar propofol cuando veas asma, ¿ok? Ahora, ¿y cuáles son sus contraindicaciones? Ya te mencioné, aumenta todo ello, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, aumenta la hipertensión pulmonar. ¿Y qué quiero que tengas en cuenta acá? Que acá falta una presión más. Aumenta la presión intracraneal. ¿Qué quiere decir esto? Que se aumenta la presión intracraneal y nosotros tenemos un paciente con alteración, en este caso la presión intracraneal mayor a 15 milímetros de mercurio. ¿Qué quiero que tengas en cuenta acá? Que se le contraindica, ¿ok? Algún paciente, te puede poner ahí un paciente con alguna contusión, alguna alteración, alguna hemorragia dentro de lo cerebral, ¿qué se le contraindica? O bueno, a nivel de la cabecita, ¿qué se le contraindica? Ketamina. ¿Por qué? Porque te aumenta más la presión intracraneal. ¿Ok? ¿Y qué más? Y esta es también pregunta de examen. Es el único medicamento que te provoca psicosis. El único.
te provoca alucinaciones. Alucinaciones, ¿ok? Ah, entonces, no solo te aumenta la presión intracraneal, sino también te da alucinaciones. Entonces, te pueden poner ahí un paciente psicótico con alteraciones de la conciencia, te pueden venir que presenta alguna, o bueno, que no está correctamente en un estado apto, que tiene imaginaciones, que sueña muchas cosas, bueno, trastornos pues del sueño, trastornos de la conciencia, todo. ¿Qué le contraindicas? Ketamina, ¿ok? Quiero que tengas en cuenta eso claro. Ketamina, ¿ok? Y eso es lo que quiero que tengas en cuenta, nada más. Entonces, resumiendo todo, de todo lo que te dije, ¿cuáles son los que te hipotensan? Propofol y etomidato. ¿Cuáles son anticonvulsivantes? Propofol, etomidato. ¿Cuál es el único anestésico general que interactúa con la lidocaína? Propofol. ¿Cuál es el único que tiene riesgo de anafilaxia por alergia a huevo y soya? Propofol. ¿Cuál es el único antiemético? Propofol. Porque te evita náuseas y vómitos postquirúrgicos. Te evita prurito. Es anticonvulsivante, como te acabo de mencionar. Correctamente usado en broncoespasmos, porque broncodilata. ¿Ok? Y tiene presentación lechosa. Nada más. Ketamina, ya te había mencionado todo. Todo lo que tenga que ver con el corazón elevado. La contraparte. Aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la presión intracraneal. Entonces, alguna alteración, alguna hemorragia, algo que tenga que ver con tu cabecita, ya sabes, contraindicado. Por otra parte, te provoca psicosis y alucinaciones. Paciente que venga, en este caso, con alteraciones, como te acabo de mencionar, alucinaciones, se le contraindica porque lo empeora. Pues. ¿Ok? Ese es el resumen de todo lo que quiero que tengas en cuenta y te lo grabes. ¿Ok? Eduardo, y ahora, ¿cuál es su mecanismo de acción? ¿Qué te haya dicho? ¿Cuál es el único que actúa en la excitación? Ketamina. Altera la excitación. Entonces el propofol y el etomidato estimulan la inhibición. Y ahí está. Ahí está todo. Entonces, chicos, ¿eso claro? Porque de acá vinieron bastantes preguntas en mi examen final de laboratorio, aunque ya no hay, pero puede venir en su parcial. Chicos, ¿alguna consulta o duda o todo correcto? Levanten la mano o algo, chicos. Ya. Ahora, de los fluoranos, ¿qué te había mencionado? ¿Qué era lo más importante que quieres que haya mencionado? Los fluoranos tienen el mayor riesgo. Acuérdate que los fluoranos son inhalados, excepto el óxido nítrico. El único que es de riesgo de hipertermia maligna son los fluoranos, isofluorano, desfluorano. Todos los fluoranos tienen riesgo de hipertermia maligna. ¿Qué es la hipertermia maligna? Es que hay una mutación por el consumo de los fluoranos. Hay una mutación en ese receptor, que es el RIR1. Genera que el calcio se vaya, mira, porque va en este caso a alterar la célula. ¿Ok? Y también lo que va a haber es una apertura de canales, o bueno, la célula va a morir, pues. ¿Ok? Mira, del retículo sarcoplasmático sale el calcio. Y lo que va a hacer es que la célula, por así decirlo, va a explotar. ¿Ok? Explota la célula. ¿Y qué pasa? El calcio, bueno, el potasio se va a liberar. Y el potasio lo que va a hacer es, bueno, generar una hiperpotasemia o una hipercalemia. Y generar un paro cardíaco. ¿Por qué? ¿Y cómo lo vas a manifestar esto? Primero, en tu corazoncito. Vas a tener 3 características. Primero, no hay onda P. ¿Ok? QRS ancho. Y onda T picuda. Recuerda que cuando hay una de estos, o sea, uno de esos procesos, lo que vas a ver, también vas a tener un lugar donde vas a ver tu electrocardiograma,
¿ok? Donde vas a ver todo lo que es la frecuencia cardíaca y todo eso. Cuando tú ves que se va a ver esto, tú dices, uy, estamos en un estado de hiperpotasemia. Va a haber riesgo de paro cardíaco. ¿Qué le damos? Y es pregunta de examen. ¿Cuál es? No se le llama, no es un antídoto específico, pero te puede mencionar cuál es el fármaco usado como tratamiento cuando hay riesgo de hipertermia maligna. ¿Y cómo se manifiesta la hipertermia maligna? Porque va a haber una hiperpotasemia en, en un estado de anestesia que no debería haber. ¿Ok? ¿Y cómo se manifiesta esto? Como te acabo de mencionar, onda T picuda. Perdón, onda T picuda, no hay onda P, QRC ancho. ¿Ok? Tú ves esto, ¿qué le das al toque? Dantroleno. Es preguntísima de examen, ¿eh? Eso es pregunta también de examen. Aquí hay bastantes fijas. Dantroleno es el único fármaco que se encarga de inhibir la apertura de canales de calcio a nivel del retículo sarcoplasmático para evitar que tu célula explote por mucho calcio, pues, por así decirlo. ¿Ok? Y evitar que haya una hiperpotasemia. ¿Ok, chicos? Y ahora, tú dirás, Eduardo, eso te soluciona la hiperpotasemia. ¿Cómo solucionas esta onda P, esta alteración de acá, que te va a dar riesgo de paro cardíaco? ¿Qué le das? Gluconato de calcio. ¿Ok? ¿Acá qué le das? Gluconato de calcio. ¿Y esto por qué? ¿Qué hace el calcio? Contrae, ayuda a la contracción tanto vascular como cardíaca. Si nosotros tenemos un paro cardíaco o un riesgo de paro cardíaco por hiperpotasemia, es porque no está contrayéndose el corazón, pero se va a quedar parado. ¿Qué hace el gluconato de calcio acá? Hace que el corazón se contraiga más. ¿Y hace que? Evite el paro cardíaco. ¿Ok, chicos? Pero no confundir. ¿Por qué? El dantroleno te ayuda a solucionar la hipertermia maligna. ¿Y qué hace el gluconato de calcio? Te ayuda a evitar el paro cardíaco. ¿Ok? Son dos cosas muy importantes, muy diferentes que se van a ver correlacionadas. ¿Ok, chicos? ¿Eso claro? A ver, me confirmo para pasar a la siguiente página, que ya es relajantes neuromusculares. A ver, me confirman, chicos. Ya quedarían dos PPTs nomás ya. Ya, perfecto. Pasamos a relajantes neuromusculares. Tenemos acá el relajante neuromuscular. ¿Qué te haya evitado acá? Cuando es neuromuscular, ¿qué vas a evitar? El reflejo. ¿Ok? Tenemos dos tipos, los no despolarizantes y los despolarizantes. ¿Cuál es el único despolarizante? Succinilcolina. Eso, para siempre, para la vida. Succinilcolina es el único fármaco despolarizante. ¿Ok? Y el despolarizante, perdón, el no despolarizante, todos los que terminan en curonio. Bacuronio y rocuronio. ¿Ok? Todos los que terminan en curonio. Tenemos acá cómo genera, en este caso, el efecto. El no despolarizante es previo a qué? A la despolarización. Cuando ya se está repolarizando, o por así es, ya, claro, cuando ya se está, en este caso, repolarizando, recordemos que nosotros tenemos así, despolarización y luego repolarización. Perdón por mi dibujo. ¿Ok? Cuando ya se está repolarizando, acá está el potasito, potasio, ¿ya? De nuevo va a subir, ¿verdad? Porque es así el potencial de acción, sube y baja. Vamos a hacerlo así. ¿Dónde actúa el no despolarizante? Acá. ¿Evita qué? La despolarización. Evita ciertas contracciones. ¿Ok? Acá actúa. Vamos a ponerle otro colorcito. Acá actúa. Luego de en este caso, perdón, evitar la despolarización. Por eso se llama no despolarizante. No despolariza.
¿Ok? ¿Qué hace el despolarizante? Hace lo siguiente. El despolarizante, perdón. ¿Qué hace el despolarizante? El despolarizante pasa acá. En la célula se está despolarizando, ¿verdad? Se despolariza y actúa acá. Acá actúa el despolarizante. Y acá actúa el no despolarizante. ¿Qué quiere decir esto? Ah, mira, acá ya se ha despolarizado. Ya ha habido una previa contracción neuromuscular o previa relajación o previa conexión del neurotransmisor con en este caso, el músculo, pues, o con el receptor neuronicotínico, porque es el NM. ¿Ok? Acuérdate que los receptores nicotínicos tenemos dos, NN, que es en este caso, con la neurona misma, y el NM, que es el neuromuscular. ¿Y en cuáles son? ¿En dónde actúan esos dos? En el NM, porque es neuromuscular. ¿Ok? Entonces, el efecto, ya te lo había mencionado. El no despolarizante, los rocuronio y bacuronio, actúa en los receptores que te había mencionado, nicotínicos, NM, evitando la apertura de ¿qué? De los canales de sodio dependientes de voltaje. Acuérdate que acá, vamos a ponerlo acá, estaría el sodio. Vamos a ponerlo así, ¿ya? Ok, el sodio. ¿Ok? Ahí está la apertura de canales de sodio, dependientes de voltaje. Luego de eso, se bloquean, porque no se cierran, se bloquean. Se bloquean los canales dependientes de voltaje y luego pasa la repolarización. En acá es el potasio. ¿Verdad? Vas a ponerlo así. ¿Ok? Entonces, el no despolarizante evita la apertura de los canales de sodio dependientes de voltaje y el no despolarizante actúa después de ¿qué? De que ya se haya aperturado los canales de sodio, pues. ¿Ok? ¿Qué se puede ver acá? Acá, mira. Acá actuaría acá específicamente los no despolarizantes. Acá, los no despolarizantes. Y acá, los despolarizantes. ¿Ok? Eso es en otras palabras. ¿Y qué es lo que quiero que tengas en cuenta acá? Ya te mencioné las características. Ahora, te voy a dar un ejemplo clásico. Acuérdate que esos de acá van a evitar los reflejos, ¿cierto? Ahora, si nosotros tenemos un paciente con alguna lesión muscular grave, demasiado grave, que le duele bastante, ¿qué medicamento le darías para evitar que le siga doliendo? Evitar la unión neuromuscular. Para que evites esa unión neuromuscular y se siga, en este caso, generando el dolor, las contracciones musculares, ¿qué fármaco le darías? ¿Los no despolarizantes o los despolarizantes? A ver, chicos, lo leo. ¿Mm? ¿Cuál le darías, chicos? ¿Algún traumatismo, fracturas expuestas? ¿Cuál le daría y cuál no? Ya, miren. ¿Qué pasa acá? Acá ya ha habido ya hay una conexión neuromuscular, ¿verdad? Entonces, si tú le das a un paciente uno de estos despolarizantes, el riesgo tiene de fasciculaciones.
¿Qué quiere decir? Las fasciculaciones. Contracciones, pues. Contracciones involuntarias de algún músculo. Entonces, tú le das succinilcolina y pucha, lo matas de dolor, pues. Porque le estás empeorando. Le estás provocando fasciculaciones. Luego de las fasciculaciones ya hay una parálisis flácida, pues ya se queda parado, ya no hay nada, pues ya no hay nada. Sin embargo, los no despolarizantes no te provocan fasciculaciones. Entonces, si te ponen ahí un casito de un paciente que viene con politraumatismos, le das no despolarizantes, los vacuronios rocuronios. ¿Por qué? Porque no te generan fasciculaciones. ¿Ok? La succinilcolina no le das a dar, le contraindicas. ¿Por qué? Porque puede genera efecto de fasciculaciones. Y aparte de ello, una característica más es que tienen menor tiempo de vida media, de 2 o 3 minutos, si no me equivoco. Entonces, no tiene un efecto tan completo, pues. ¿Ok? Ahora, ya finalizando con lo que son en este caso, final ya lo último, anestésicos locales. Tenemos clasificaciones, como te acabo de mencionar. Los clasificación ésteres y amidas. Y amidas y acuérdate, lidocaína, bupivacaína, levobupivacaína, todos, ¿ok? Y acá está, en este caso, los mecanismos de acción. ¿Ok? La lidocaína bloquea los canales de calcio y de sodio. ¿Ok? Pero más que nada los canales de sodio. ¿Qué quiere decir esto? Evita la despolarización. Entonces, la lidocaína bloquea los canales de sodio. Es por eso que cuando ustedes vean antiarrítmicos, van a ver que la lidocaína es un fármaco antiarrítmico de clase 1B. ¿Ok? De clase 1B. Y es el único anticonvulsivante, porque también se usaba en convulsiones, perdón, antiarrítmico y anestésico local. Tiene ahí su característica. Y usado también en embarazos, payapa. Entonces, eso quiero que tengas en cuenta. ¿Ok? Ya te había mencionado cuál es neurotóxico, la lidocaína. ¿Cuál es cardiotóxico? Acuérdate. ¿Se acuerdan, chicos, cuál es cardiotóxico? ¿MEPI o BUPI? ¿MEPI o BUPI? ¿Cuál es cardiotóxico y cuál es neuro y cardiotóxico? ¿Se acuerdan? Acuérdate. Mepivacaína es neuro y cardiotóxico. Los dos son tóxicos. Sin embargo, el bupivacaína es lo contrario a la lidocaína. Si la lidocaína, claro, MEPI es, en este caso, cardio y neurotóxico. Bupivacaína es cardiotóxico, es lo contrario a la lidocaína. Cardiotóxico. Perfecto, perfecto. ¿Ok? Y eso quiero que tengas en cuenta, nada más. Porque incluso eso no hemos preguntado, ¿sabes? Acuérdate. ¿Cuál es el más potente? Mepivacaína. ¿Por qué? Porque tiene más riesgos de todo, pues. ¿Ok? Tiene el riesgo de todo. Ahora, ¿cuál es el único usado en embarazadas? Lidocaína. El único, el único, el único. ¿Ok? Te pueden preguntar acá, ¿cuál es el más potente? Tetracaína, ¿ok? El único más potente. Y acá está su mecanismo de acción. Te había mencionado, ¿cuál es? Bloquear los canales de sodio. Evitando la despolarización y controla o inhibe la despolarización, ¿ok? Del potencial de acción, ¿ok? Entonces, chicos, ¿alguna duda? A ver, me comentan, porfa. Porque si no, eso ya sería todo, chicos. A ver, ¿me confirman, porfa? Y bueno, acá sería agradecimiento, gracias por escuchar y cualquier duda, me avisan, por favor. Estoy para ayudarlos. Ya, gracias. A ver, chicos, ¿alguna duda? Me comentan, porfa. Igual creo que me pueden escribir por WhatsApp o escribir al mismo grupo
Y yo estoy resolviéndole las dudas o apoyándolos o alguna duda que tengan, hagan lo que quieran. Ahí estoy para ayudarlos, ¿ya? Muchas gracias, chicos. Entonces, eso sería todo.